Aleluya. ¡Woo! Uno está mal acostumbrado porque yo quería seguir, ¿verdad? Uno ya damos gracias a Dios por la alabanza, por la adoración. Algo que estaba meditando ahorita en este cántico es que Él nos llama por nuestro nombre, amén. Y para llamarle a usted por su nombre hay que conocerle. Jesús lo conoce a usted y me conoce a mí y nos llama por nuestro nombre, con todo el cariño que esto infiere, ¿verdad? Yo sé que a veces cuando nos llama por nuestro nombre completo, las mamás es que están molestas, ¿verdad? Pero yo no me imagino a Jesús llamándome a mí, Raúl Alberto, venga acá, como decía mamá. Yo me lo imagino a Él llamándolo a uno por el nombre con todo el cariño del mundo, porque Él nos ama. Y eso es tan lindo conocerlo hoy. Jesús le ama a usted y me ama a mí. Nos llama por nuestro nombre. Él lo conoce. Amén. Vuélvase a ver, diríjase esa mirada así, esa mirada de cariño, ¿verdad? Y en lugar de darnos un abrazo, pero bueno, ni modo. Que Dios me los bendiga mucho. Vamos a compartir la palabra. Así puede hacer ese saludo así. Vamos a compartir, ya vendrá el tiempo, ¿verdad? Yo ahora pensaba, digo, no puede ser esto tan ingrato, o sea, la vida no puede ser tan ingrata de que tengamos que vivir en esta situación siempre. Esto tiene que acabarse en algún momento, tiene que acabarse en algún momento. Vamos a cuidarnos más en el futuro, pero yo creo que tenemos que volver a poder abrazarnos, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga mucho. Vamos a compartir la palabra hoy. Tenemos la visita, que no es visita, de nuestra pastora Silene. Ella va a compartir con nosotros hoy la palabra. Vamos a abrir nuestro corazón y recibir lo que el Señor tiene para nosotros a través de nuestra hermana. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por este privilegio, gracias al pastor Raúl por la invitación. De verdad que son tiempos bastante diferentes, ¿verdad? Que hemos experimentado, pero gracias al Señor ustedes hoy pueden estar presencial, ¿verdad? Y a los que nos están pues siguiendo, ¿verdad? A través de las redes sociales, pues que el Señor les bendiga, pero como lo decía el pastor, yo creo que esto es la naturaleza del tico, ¿verdad? El tico le fascina estar en compañía de otras personas, el tico le gusta socializar, el tico le gusta abrazar, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor nos ayude a seguir cuidándonos en medio de todo este tiempo tan especial y un tiempo en donde el Señor nos ha mostrado cómo Él nos ama y cómo Él nos cuida, y como cantábamos ahorita, ¿verdad? Qué lindo ese llamado que el Señor nos hace. El creador del universo, dice esta canción, el que creó el cielo y la tierra, nos llama a nosotros, lo llama a usted, lo invita a estar en comunión con Él durante todo el tiempo que usted desee. Yo he estado meditando en la palabra del Señor y compartiendo con algunas otras iglesias a las que he estado visitando los domingos, sobre un pasaje muy especial, pero visto desde una óptica diferente, desde una óptica que nos ha enseñado a nosotros lo que es verdaderamente orar atendiendo la voluntad de Dios. Como hijos de Dios y como seres humanos, a veces nosotros oramos y queremos la respuesta de Dios. ¿Cómo? Usted está orando y usted, antes de que usted diga amén, usted desea que ya Dios responda, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Deseamos que la respuesta de Dios llegue pronto y a veces queremos la solución inmediata a lo que estamos solicitando. Pero saben, recuerden algo muy importante: Dios es Padre y como buen Padre, Él sabe dar cada una de esas cosas que estamos pidiendo, cada una de esas peticiones que estamos pidiendo. Él sabe darlas en su tiempo. Y a veces, y no
no, a veces no, siempre en medio de nuestras peticiones, siempre que oramos al Señor por algo, el proceso es mucho más delicioso cuando el Señor nos enseña a esperar. Pero nos desesperamos. Y vamos a ir a un pasaje en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Aquí tenemos un extraordinario hombre de la Biblia. Un hombre, yo creo que como ninguno otro, ¿verdad? Ha existido. Ni a ningún otro hombre le ha pasado lo que a Eliseo le sucedió. Tenemos acá a Eliseo, un hombre bastante usado por el Señor. Y en el capítulo 6, versículos 8 al 23, está una historia muy linda, y es la historia que hoy el Señor quiere que podamos compartir con cada uno de ustedes, y que usted le pueda traer, le pueda pedir al Señor que a usted le traiga la enseñanza que usted necesite. No espere, no pretenda que usted allí pueda estar pensando, ¿verdad? Esto le serviría a fulanito. Mire, fulanito no está. El que está, ¿verdad? Somos usted y yo. No piense en fulanito. Hoy usted está aquí, y la palabra que el Señor tiene para su vida, gracias, Nelsito. Esa palabra que el Señor tiene para su vida es exclusivamente para usted. Olvídese de pensar en fulanito, olvídese de pensar en Juanito. Lo siento, ¿verdad? Hoy esta palabra es para usted. Y dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres decirme en esta mañana? ¿Qué quieres que aprenda en esta mañana? Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los siervos respondió: no, rey y señor mío, el profeta Eliseo, que está en Israel, es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Entonces el rey ordenó: id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo: está en Dotán. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Entonces Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová les abrió los ojos, y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y Eliseo le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco?
sírveles pan y agua, que coman y beban y que vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió y ellos volvieron a su señor. Dice la última parte de este verso. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Que el Señor bendiga su palabra, que nos enseñen esta mañana, amén. Como hijos de Dios, hemos dicho que nuestra vida está llena de dificultades, de situaciones difíciles, de grandes retos, retos que a veces nos conducen, ¿verdad?, a conquistar esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, muchas personas no alcanzan esas bendiciones por miedo o porque se rinden. Por miedo o porque se rinden. Por miedo o porque nos rendimos. Nos rendimos y decimos: es demasiado para mí. Un gran hombre, presidente de los Estados Unidos, dijo Theodore Roosevelt: es mucho mejor enfrentarse a los grandes desafíos y aspirar a gloriosos triunfos, aún arriesgándonos a perder, que integrarse a las filas de los mediocres, que nunca se alegran ni sufren demasiado, porque viven una gris penumbra, sin victorias ni derrotas. Y es muy sencillo, ¿cierto? ¿Verdad? Es muy sencillo sentarse y decir: no, es que eso no es lo mío, es que eso está muy grande para mí, es un reto demasiado elevado, quién sabe en qué están pensando. Y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede en la vida del ser humano. ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántas cosas han surgido lindas y buenas en medio de esta pandemia? Muchas cosas lindas. Si usted me pregunta a nivel de iglesia, yo le puedo decir que esta iglesia y todas las iglesias del Nazareno del Distrito Central no son las mismas que exactamente hace un año. Exactamente hace un año. Dijimos: nos vemos el martes o nos vemos el jueves, y ese martes y ese jueves se convirtió en 10 u 11 meses después. No somos los mismos, hermanos. Yo no soy la misma. Yo no soy la misma persona. He crecido, y espero que no solamente en peso, ¿verdad?, sino también en sabiduría, y hemos tenido que replantearnos un montón de cosas. Pero además de tomar la decisión de permanecer, necesitamos que en medio de los obstáculos que usted y yo estamos viviendo, necesitamos poder ver a Dios, poder ver la obra maravillosa del Señor en medio de esos procesos difíciles que usted y yo estamos viviendo. Y esa era parte un poquito más ruda, ¿verdad? De pasar por adversidades, de pruebas, ver a Dios en medio de esto, ver a Dios en medio de la pandemia, ver a Dios actuando, ver a Dios llamando, ver a Dios haciendo cosas. Saben, muchas personas se han convertido por medio de los cultos virtuales. Muchas personas y muchas familias han llegado a los pies de Cristo. Hay iglesias que ahorita están tomando la decisión, y no estoy hablando de lo que sucede en otro lugar, en otro país, estoy hablando del Distrito Central de Costa Rica. Hay iglesias que les había costado mucho tomar la decisión hasta de cambiar bancas por sillas, imagínense. Solo eso, algo que uno puede decir tan sencillo, lo han cambiado y le ha dado otro panorama a la iglesia. Hay iglesias que ya están tomando decisiones de hacer 2 cultos. Entonces yo digo: pues gloria a Dios por la pandemia, gloria al Señor, porque nos está enseñando a poder salir adelante en medio de las dificultades. La situación de Israel que nos presenta el pasaje era una situación bastante frustrante. Usted sabe lo que es tener sus cositas, lo que es tener su siembra, ¿verdad?, la cosecha ahí ya lista, ¿verdad?, y que entrara de una manera tan espantosa un imperio, y que le robara a usted todo lo que usted había sembrado y lo que usted había trabajado. Eso era lo que hacía el imperio. A eso se refiere cuando dice que un imperio como estos llegaba y sitiaba una ciudad. No dejaban ni entrar ni salir. Y ya sabemos lo que se siente que no lo dejen a uno salir, ¿verdad? Es difícil.
Y si se le acabó la sal después, hace un año se le acababa a uno la sal en Semana Santa, después de las 5 de la tarde, cómase el arroz sin sal, porque no puede salir. Y no era simple y sencillamente, ¿verdad?, que no podía salir, era el temor que había. Sentirse sitiado era que le estaban robando la libertad a las personas. Y no solamente la libertad, es que por lo menos usted y yo podíamos salir y buscar alguna pulpería abierta. Es que a ellos hasta los dejaban sin alimento. Les quitaban todos los beneficios que ellos tenían. Y ahí estaba el rey de Siria. Y el rey de Siria hacía toda su estrategia, ¿verdad? Se sentaba con sus grandes hombres allí, con sus escuadrones, y ahora los vamos a atacar. Pero Israel tenía un siervo, tenía un profeta. Israel tenía un hombre de Dios, que no importaba en dónde se encontrara el rey de Siria, que Dios le revelaba a Eliseo cuál era la estrategia de ese rey. Qué frustrante, ¿verdad? Por eso la escritura dice que el rey se frustró, se enojó, se llenó de ira, porque hasta en el lugar más secreto de su casa, allí lo descubría el Señor. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Para nuestro Dios no hay límites, no hay barreras, no hay muros, no hay obstáculos que le puedan impedir hacer su obra y sobre todo darnos protección a sus hijos. Y Él nos va a librar, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Era uno de los tantos que se había sumado, ¿verdad?, a esta guerra contra Israel. Había muchos otros que querían, ¿verdad?, dañarla, pero en este caso, en esta época, estaban los sirios deseando desaparecer al pueblo de Israel, porque había una promesa del Señor para el pueblo de Israel, ¿cierto? Había una promesa. Y los otros imperios querían deshacerse de todos estos israelitas, pero el Señor estaba protegiéndoles. Y allí estaba entonces el profeta a cargo. Y a mí me fascina pensar en Eliseo. Saben, el nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Sí, tamaño nombre, ¿verdad? Tamaño nombre. Si usted anda buscando un nombre para un niño, para su futuro hijo, pues piense en Eliseo, ¿verdad? Un hombre extraordinario. Pocos alumnos de los profetas fueron tan efectivos como sus maestros, o aún mayores que sus maestros, que el mismo Eliseo. Saben, Eliseo le pidió algo allá en el pasaje del capítulo 2, versículo 9 a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le dice: quédese cerquita. Si eso es lo que usted quiere, quédese cerquita, no se vaya lejos, ¿verdad? Si usted quiere la bendición de Dios, si usted quiere que el Espíritu Santo del Señor le hable, hermanos, quédese cerquita de la presencia del Señor. Si eso es lo que usted anhela, si eso es lo que usted está aspirando en este momento, pues métase más ahí en la presencia del Señor. Pero no solamente fue una doble porción de su espíritu. Es importante notar que los milagros que ocurrieron durante el ministerio de Eliseo pusieron a las personas en contacto, más en contacto con un Dios personal y un Dios todopoderoso al cual él servía. Vean el ministerio de este hombre. El Señor había derramado tal poder sobre Eliseo que aún, escuche bien, y esto es algo que está en la escritura, después lo puede leer durante la semana, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Ya Eliseo muerto en su tumba, le tiran allí un cadáver. ¿Y qué le pasó al cadáver? Se levantó. ¿Usted se imagina, hermanos? ¡Qué poder! Lo que él pidió, lo que él anheló, por lo que él estuvo ahí luchando, el Señor se lo dio, y aún después de muerto. Yo creo que a ningún otro ser humano le ha sucedido esto, ¿cierto? El libro de los Hechos nos cuenta, ¿verdad?, que la sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos, pero Eliseo ya estaba muerto, hermanos. Ya estaba muerto. A mí también, que me entierren a la par de Eliseo, ¿verdad? Revivió. Ese es el poder del Señor para un ser humano que se dispone a ser usado por el Señor. Para un ser humano que realmente dice: yo quiero
Yo quiero ese poder, yo quiero de esa doble porción de su espíritu. Pero me fascina en este pasaje la paciencia, la sabiduría, la forma de ver Eliseo, la situación en la que él estaba viviendo. Un hombre sabio, un hombre que supo orar. Ese es Eliseo. Un hombre que no se precipitó para decirle al Señor: Señor, tengo este problema, por favor quítame el problema. Y a eso es lo que quiero que vayamos al pasaje en esta mañana, hermanos. Cuando Eliseo es encontrado por el ejército sirio, lo sitian, lo llenan. Yo no sé si usted tiene un poquito ahí de imaginación, ¿verdad? Para entender, porque puede ser que sí la tenga, pero nosotros no estamos como acostumbrados a pensar en un ejército. Nos dicen un ejército y usted se imagina a la fuerza pública ahí llegando, ¿verdad? No, hermanos. Es que cuando se nos dice ejército, son cientos de hombres. Son cientos de hombres. Yo no sé si usted ha estado en algún país en donde hay ejército, pero cuando yo he estado en algún país y yo veo el ejército, hermanos, me da mucho miedo, me da mucho temor, porque yo los veo con mucha fuerza, los veo con un rostro de no muy buenos amigos, ¿verdad? Y solo ver toda esa cantidad, ¿verdad? Vestidos en un mismo tono, ¿verdad? Y con sus armas y todo eso, solamente su presencia para mí me espanta. Espanta, ¿cierto? Y dice el versículo 15: y el criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió, y al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, y esa ciudad estaba sitiada por un solo hombre. Ahora al rey sirio no le interesaban los demás israelitas, ahora al rey sirio le interesaba un solo hombre. Quiero a Eliseo, quiero a Eliseo, quiero a ese bocón, quiero a ese sapito, ¿verdad? Lo quiero. Y él comenzó a amedrentar a Eliseo, pero se le olvidó a este rey de quién era hijo Eliseo. Y el criado, y a mí me fascina ver esta parte de una manera muy humana, hermanos. El criado dice que le servía al varón de Dios, al ver el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y de carros, dice. Es que no solamente venían a caballito, ¿verdad? Sino que habían carros ahí. Entonces eran miles los que habían por un solo hombre. ¿Cómo se escaparía? Es mi primera, ¿verdad?, idea. ¿Cómo me escapo de esta gente? Si por donde quiera que me vaya me van a encontrar. Y por supuesto el siervo, que es humano como usted y como yo, por supuesto cuando se nos viene el problema encima, por supuesto cuando usted está viendo la situación adversa en su casa, cuando se viene esa situación en donde dice: solo me faltan 2 días para poder pagar la casa, solo me faltan 2 días para pagar esto, solo me faltan 2 días para que ya se viene, ¿verdad? Por supuesto el siervo le dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Lo ha dicho usted? Yo lo he dicho, hermanos. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? Yo les cuento, hermanos, si las paredes hablaran, ¿verdad? Si las paredes por aquí hablaran, cuando ya lleno mucho aquellas paredes que están al lado de ustedes, a veces yo le digo al pastor, le usurpé el templo, porque me vengo para acá a orar también, a decirle al Señor, porque yo digo, tal vez allá no me escucha, porque está muy, ¿verdad? Y me vengo para acá a orar. Y le digo al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto, Señor? Señor, es más, no sé qué voy a hacer. No tengo la menor idea por dónde empezar. Yo no sé si en algún momento a usted le ha ocurrido eso, pero es un momento de frustración, es un momento de agotamiento físico y espiritual en donde uno dice: estoy sitiada, estoy acorralada, esta situación me sobrepasa, esta situación es más grande de lo que yo me imaginaba,
No podemos juzgar al siervo y decirle, ay, qué poquita fe tenía ese siervo. No, hermanos, pongámonos en los zapatos de ese siervo. Y muchas veces hemos estado en esa situación. ¿Qué vamos a hacer? Es normal preguntarse. Es normal. Es normal en esos momentos de incertidumbre decir, no tengo la menor idea. ¿Cuál debe ser la estrategia? ¿Cuál debe ser el plan? No sé qué voy a hacer. Y el siervo nos muestra que aún él, a la par de un gran hombre de Dios, del varón de Dios, este siervo dice, nos van a aniquilar. Estamos listos. Se nos acabaron los días. Aquí terminó el tiempo nuestro y nada puede hacer. Pero a mí me fascina la reacción de Eliseo. Y hoy puede ser este mensaje para usted, mi hermano y mi hermana. Eliseo le dice, no tengas miedo. Eliseo descubrió que en el corazón de ese siervo había un gran temor. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oiga, hermano, para poder ver eso, yo necesito una fe un poquito más grande que la semilla de mostaza. ¿Cierto? Pero vean qué lindo como ora Eliseo. Y a mí me da hasta risa, ¿verdad? Porque yo digo, Sirlene Bustos Salazar, hubiera orado, Señor, quita ese ejército de ahí. Pero Eliseo dice, la primera oración que él hace, él dice, Señor, te ruego Jehová, que abras los ojos para que él vea. Y uno puede decir, yo seguramente me hubiera quedado Eliseo, pero ¿por qué desperdicia la oración en eso, verdad? Mejor pídale a Dios que le resuelva, que se lo quite, ¿verdad? Pero Eliseo quería que su siervo aprendiera a ver a Dios en medio de esa gran adversidad. Le pregunto, hermano y hermana, ¿necesita ver a Dios en medio de lo que usted está pasando en esta mañana? ¿Sería una petición que usted haga en esta mañana, en medio de lo que usted está sufriendo, en medio de lo que usted está pasando? El problema muchas veces nos nubla la mirada espiritual. El problema a veces nos nubla y nos quita, nos pone borroso, ¿verdad? Como si yo me quitara en este momento los lentes y viera la Biblia. Comienzan a bailar las letras aquí, ¿verdad? Se mueven. Eso es lo que hace el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo no nos deja avanzar, no nos deja ver que en medio de esa situación Dios está con nosotros. Dios está con usted, hermano. Dios ha estado con usted en esas noches tristes, en esas noches de angustia, en esos momentos difíciles en donde usted dice, no sé qué voy a hacer. Y tal vez usted como cabeza de hogar, usted dice, vienen y me buscan y me preguntan qué vamos a hacer. Y yo no tengo la menor idea de qué vamos a hacer. No tengo respuesta, no tengo solución, no tengo la manera de decir, simple y sencillamente estoy lleno de miedo. Hermano, hermana, déjeme decirle, se vale. Si usted se ha sentido así, se vale. Pero esta mañana el Señor quiere hablarle especialmente en medio de esta situación y poder decirle a usted, confíe, abra sus ojos y mire al Señor actuando en medio de esa situación tan difícil. Y me fascina la línea de comunicación entre Eliseo y Dios. Me fascina esa línea de comunicación. No había obstáculo, no había turbulencia, no había que se le fue la internet, nada, ¿verdad? Dice el versículo 17, después de que él ora, hace su primera oración, dice, Jehová abrió entonces los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así. No es solucióname el problema, es Señor, yo quiero verte, yo quiero sentirte. Y recuerden que les dije que Dios es nuestro Padre y como buen Padre Él sabe
ir respondiéndonos en esos procesos. Yo me pongo a pensar cada vez que escribo. A mí me gusta mucho escribir y siempre que tengo mi tiempo devocional, tengo mis cuadernos, ¿verdad?, para escribir. Y cuando yo veo mi letra, ¿verdad?, yo le agradezco mucho a mi mamá, porque mi mamá era todos los años un cuaderno de caligrafía, ¿verdad? Todos los años. Imagínense, hermana Ana Rita, todos los años. Y mami me decía, usted tiene que hacer la letra bien linda, aprenda a hacerla bien bonita, ¿verdad? Y yo comenzaba, ¿verdad? Yo le decía, mami, ayúdeme, es que no puedo. Y mami me decía, no, usted lo puede hacer. ¿Y sabe qué me decía ella? No importa si en el primer reglón usted se equivoca, tiene otros reglones ahí, continúe, va a ir perfeccionándose. Hasta que llegó el día en donde yo me asusté y no vi más un cuaderno de caligrafía. Ya aprendí. Eso es un padre, eso es una madre. ¿Qué hubiera pasado si ella entonces comienza a hacerme las tareas? No hubiera aprendido. Saben, hermanos, Dios trabaja de la misma forma. Dios trabaja de la misma forma. Yo me he dado cuenta y he aprendido en mi relación con el Señor que Él trabaja igual que un padre. Él va enseñándonos por procesos y nos va diciendo y nos va preparando y nos va puliendo en medio de esos procesos. Pero la primera oración de Eliseo era que este siervo pueda ver. ¿Ustedes se imaginan cómo creció la fe de este siervo? Al ver lo que otros no veían y él sí podía ver. Pero vean el versículo 18, me fascina más. Cuando los sirios empezaron a descender, o sea, vienen bajando, vienen hacia uno, se va acercando más y más, el problema está mucho más, ¿verdad? Así como color de hormiga. Está peor el asunto, viene descendiendo, ¿verdad? Y Eliseo clama al Señor, pero no le dice, Señor, deténlos, Señor, quémalos, fúndelos. Eliseo ora al Señor, su segunda oración, dice, y oró Eliseo a Jehová diciendo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Como dicen los chiquillos, ¿verdad? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No era más sencillo que los quitara? Era más sencillo en nuestra mente humana, pero hay un plan, hay un plan. Hay definitivamente un fin al cual Eliseo quiere llegar. Y dice, y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Wow, Dios sabía. Dios le había dado la sabiduría a Eliseo para esta estrategia. Se mantenía firme creyendo en el Señor. Saben, hermanos, para enfrentar los desafíos necesitamos orar antes, durante y después. Pero necesitamos sabiduría para orar. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben porque ustedes piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Para qué está orando, hermanos? ¿Por qué o por quién estamos orando? Y también esperando qué estamos orando. A veces estamos orando esperando que Dios haga lo que a mí más me conviene. Y lo que a mí más me conviene es que no, Señor, fuera cargas, fuera presión, Señor, fuera problemas. Pero saben, hermanos, la vida del cristiano no es así. Y si un cristiano no tiene problemas, yo le diría, pellízquese, revísese, huélase, ¿verdad? Porque puede ser que se murió y no le avisaron, ¿verdad? Algo pasó, pero el cristiano siempre va a vivir en medio de adversidades, desafíos, para crecer, para que el Señor le forme. Y a veces estamos orando mal. A veces oramos por personas y no estamos orando por procesos de Dios en las personas. Y si usted revisa a los grandes hombres y mujeres de la Biblia, todos pasaron por situaciones adversas en su vida. Ninguno tuvo una vida light, ni el mismo Señor Jesús. Y siempre supo cómo orar y para qué orar. Y allí estaba el ejército, ¿verdad? Y la estrategia, el plan era llevárselos hasta el centro de la ciudad, Samaria misma.
Este semejante ejército, esos hombres que venían, ¿verdad?, a caballo y en carros, todos allí en Samaria, ciegos, dirigidos por el hombre que estaban buscando, dirigidos por el hombre al cual el rey dijo: lo quiero. Pero ese hombre tenía de su lado al Señor y se los lleva hasta el centro de Samaria, dice el versículo 19. Síganme, yo los voy a guiar al hombre que ustedes buscan. Claro, los estaba guiando al hombre que ellos buscaban. No les estaba mintiendo. No les estaba mintiendo, ¿verdad? Y cuando llegaron a Samaria, la tercera oración de Eliseo es: Señor, ábrele los ojos. Usted sabe lo que pudo sentir el ejército sirio verse ahí. Ya está. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos acá? ¿Verdad? ¿Cómo nos guiaron hasta este lugar? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Señor, abre los ojos. Y el Señor abre esos ojos. Y al verlos el rey de Israel, dice, ¿verdad?, le dijo a Eliseo, frotándose las manos: ¿y qué, los matamos? No, le dice Eliseo. No era el plan matarlos, porque el plan era otro por completo. Él no iba a desperdiciar todo ese proceso de oración que él había realizado para que se desperdiciara, ¿verdad?, en un evento ahí completamente sangriento. No era lo que Eliseo quería. Y hermanos, en medio de las situaciones que vivimos, en medio de las adversidades, a veces necesitamos tomarles el saborcito, hermanos. A veces necesitamos sentarnos y ver la adversidad desde un plano en donde nosotros digamos: bueno, ¿qué voy a aprender de esta situación? ¿Cómo la voy a enfrentar? Y cuando ya esté ahí resuelta, usted pueda decir: esto aprendí, esto crecí, maduré, pude comprender el plan de Dios, pude entender por qué Dios me hizo pasar por estas situaciones. Saben, cuando el Señor Jesús está lavando los pies de sus discípulos allá en Juan 13, llega a Pedro y le dice: Pedro, y Pedro se resiste, ¿verdad? Pedro se resiste. Y el Señor le dice: Pedrito, lo que yo hago ahorita no lo entiendes, mas lo comprenderás después. Y saben, hermanos, yo he abrazado ese pasaje porque a veces en el actuar de Dios en mi vida, en mi familia, en el momento no entiendo lo que Dios está haciendo y le digo al Señor: Señor, vea, no entiendo, pero yo sé que después me vas a enseñar y me vas a mostrar por qué me estás haciendo pasar por estas situaciones, por qué necesito pasar. Y hermanos, yo puedo testificarle de que cada una de esas adversidades han traído formación a mi vida, me han pulido como persona, me han llevado a entender que necesito más y más y más del Señor, mucho más del Señor. El mes de enero para mi familia fue muy difícil, muy pero muy difícil. 10 de mis familiares contagiados, hermanos, 10, entre ellos mis papás. Y habían noches en donde yo caminaba, ¿verdad?, esta casa y yo decía: Señor, no puedo dormir de la angustia que siento. Me dormía y me daba miedo dormirme profundamente, hermanos, porque yo decía: en cualquier momento me puede sonar el celular. Yo parecía, no sé, como el carro del Ministerio de Salud, ¿verdad? Iba a una casa, dejaba unas cosas en la puerta, ahí en el portón. Eso es desastroso, hermanos, eso es algo demasiado doloroso, ¿verdad? Muy doloroso, para mí fue muy doloroso. Ver a mis sobrinitos, el que tiene 8 meses, por la ventana me hacía así las manitas, ¿verdad? Y era que lo alzara y la tía solo lo veía por la ventana, ¿verdad? Y yo le decía a mi cuñada: esa mi rusquita contagia, ¿verdad? Porque estaba contagiado también. Y fueron momentos muy difíciles. Pero cada vez que yo me despertaba, ¿verdad?, 2, 3 de la mañana para velar el celular, o sea, esperando. Una vez yo dije: no, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en ti.
Y doblé mis rodillas y le dije: Señor, quítame el miedo, quítame el temor y ayúdame a enfrentar esta situación. Y yo quiero salir adelante con esto. No es fácil, hermanos. Cuando uno se ve afectado, cuando uno dice: ah, caramba, esto es cierto. No es un cuento de las noticias, esto es real y afectó a lo más preciado que tengo. 10 familiares. Y yo le dije: Señor, están en tus manos. Están en tus manos. Gracias al Señor salieron adelante. Salieron adelante. Pero los momentos difíciles, hermanos, esos momentos en donde usted no ve que la situación más bien se vaya resolviendo, a veces deseamos, ¿verdad?, salir corriendo. Por eso ese presidente Roosevelt decía: lo más fácil es salir huyendo. Lo más fácil es no enfrentarse a situaciones adversas. Eso es lo más sencillo. Lo más fácil es salir, ¿verdad?, por la puerta de atrás. Y el rey quería deshacerse de ellos de una manera terrible, ejecutarlos ahí mismo. Y Eliseo le dice: esta no es su victoria, rey. Eso es lo que le está diciendo. Usted no hizo nada para atraparlos. Ellos están aquí. Ellos están aquí, pero usted no hizo nada. Así que ahora sírvamele comida, pan y agua al enemigo, al que nos tenía sitiados. Oh, por Dios, pero Eliseo, ¿qué le pasa? No ora para que se los quiten, ora para que pueda ver, ora para que queden ciegos, y ahora que les den agüita y pan y comida. ¿Quién entiende, verdad? Pero la estrategia es clara. Eliseo deseaba quitar el problema, no por un tiempo, no por una temporada, sino para siempre. Para siempre. Dice que los llenaron, ¿verdad? Comieron, bebieron. Versículo 23 dice: entonces se les preparó una gran comida, o sea, no fue solamente pan y agua. Y cuando hubieron comido y bebido, los despidió, así como cuando usted despide a sus grandes amigos: que les vaya bien, que Dios los bendiga, ¿verdad? Que les vaya muy bien, que todo se les cumpla, ¿verdad? Pero la razón está ahí al final de este verso. Dice: y nunca más. Saben, hermanos, yo he entendido que en la Biblia hay palabras que se llaman los absolutos de Dios. Que cuando Dios dice nunca, es nunca. Que cuando Dios dice nada, es nada. Y que cuando Dios dice para siempre, ese póngale sello. Es para siempre. Es para siempre. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Yo le pregunto: ¿valió la pena el proceso? Sí vale la pena, hermanos. ¿Valió la pena el proceso de oración? Aprender a orar. Aprender a orar por nuestras situaciones, por nuestros problemas. Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, quiero que me abras los ojos en esta mañana y me enseñes a ver confiadamente en que tú estás aquí conmigo. Tal vez usted se ha resistido a la voz del Señor. Tal vez usted ha estado luchando con ese proceso en el cual Dios ha querido pasarlo. Y usted quiere salir, porque sí, hermanos, es difícil estar en procesos. Es difícil pasar situaciones tristes, de necesidades, de incertidumbres. Sí, hermanos, es muy triste. Pero es lindo cuando sentimos la presencia de Dios ahí a la par de nosotros. Cuando sabemos que Él es el que nos está transformando. La misericordia de Dios se muestra también con el ejército sirio. Y esa cena, ese gran banquete, era simple y sencillamente una lección de misericordia para ese ejército. Y esto me hace pensar también que este tratamiento al enemigo, ¿verdad?, evidenció la confianza que el pueblo de Israel tenía en su Dios. Y a veces nosotros queremos arreglar las cosas, ¿verdad?, a gritos. No, hermanos, así no se soluciona. ¿Qué le parece si en esta mañana
usted allí le puede decir al Señor: Señor, necesito verte actuar en medio de lo que estoy pasando. ¿Qué le parece si en esta mañana le decimos al Señor: Señor, abre mis ojos? He tenido mis ojos cerrados, Señor. Me he resistido, pero hoy quiero abrirlos. Saben, Mateo 18:19 dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Sus 2 o 3 ahí están, hermanos. Sus burbujas sociales, su familia, ahí están. Y hoy necesitamos ponernos de acuerdo y decirle al Señor: Señor, abre nuestros ojos. Queremos verte. No quiero pedirte que me quites este gran problema que estoy viviendo. Quiero que me ayudes a verte en medio de él. Y yo estoy segura que un día va a estar testificando usted aquí cómo el Señor le enseñó a vivir en medio de esos procesos, en medio de esas situaciones, y cómo Él le dio la fortaleza, la sabiduría, el amor, aun si es que alguien le ha hecho daño, para poder darle pan y alimento a esa persona. Saben, la palabra del Señor es preciosa, hermanos, y a mí me hace pensar, ¿verdad?, en que el amor de nuestro Señor es tan especial para cada uno de nosotros, que aun cuando le hemos pedido para nuestros deleites, Él ha bendecido. Él ha bendecido. Él es tan hermoso. Pero esta mañana queremos pedirle eso al Señor. Incline su rostro conmigo, por favor, y pidamos al Señor. Aquí estamos, Padre, tus hijos y hijas buscando de ti, Señor, buscando de tu presencia, Señor, buscando de tu consuelo, buscando de tu fortaleza, Señor. Señor, porque hay situaciones que nos han sobrepasado, Señor Jesús. Hay adversidades, Señor, que no hemos podido, Señor, aprender a manejarlas, Señor. Hay momentos, Señor, en donde nos sentimos desesperados, y tal vez, Señor, esos momentos han sido durante esta semana, Señor Jesús, o días atrás, en donde te hemos dicho: Señor, ¿qué hago? No veo la salida, no veo respuesta. Tal vez la situación, Señor, se ha complicado, pero esta mañana, Señor, queremos tomar, Señor, esta palabra tuya, Señor, y queremos pedirte, al igual, Señor, que pidió Eliseo por su siervo. Te ruego, Señor, te ruego, oh nuestro Padre Celestial, que abras nuestros ojos, Señor. Te ruego, Señor, que el miedo, que el temor, Señor, pueda ser disipado por tu presencia, Señor, y nos llenes de gozo, nos llenes de valentía, Señor. Nos ayudes a esforzarnos más, Señor. Queremos orar de una manera, Señor, que nos enseñes esos procesos tan especiales en los cuales nos estás, Señor, metiendo. Esos procesos, Señor, que necesitamos en nuestra vida para madurar, para crecer, Señor, para entender que tú, Señor, estás en control de todo, que no hay nada imposible para ti, Señor, que un ejército, Señor, no es nada para ti. Hoy queremos apropiarnos de tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, tomarla para nuestra vida, para nuestra familia, para esta iglesia, Señor Jesús. Que tú puedas llevarnos, Señor, de gloria en gloria. Señor, que la afirmación de Eliseo para su siervo sea hoy para nosotros: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Contamos con el Dios vivo y poderoso, contamos con el Rey, contamos con el Creador, contamos con nuestro amado Padre, quien cuida de nosotros. Toma las cargas de mis hermanos, Señor. Toma cada una de esas situaciones que ellos están presentando, Señor. Y hoy nos unimos como tu cuerpo, Señor, y nos ponemos de acuerdo, Señor, para que esta semana, Señor, sea una semana de gran bendición, y que tú nos lleves, Señor,
de bendición en bendición. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.